En esta ocasión vamos a discutir el trabajo de Irving Rowse que se publicó en 1960. Esta es una publicación en inglés, la cual, digamos, el título se traduce al español como La clasificación de artefactos en arqueología. Antes de iniciar, es bueno señalar que el trabajo de Rowse sintetiza muy bien los intereses clasificatorios de la época. Como pueden notar en la fecha de publicación, esto es un trabajo que temporalmente correspondería al periodo denominado por Willy Isablo como clasificatorio histórico contextual funcional. Sin embargo, también podemos notar la influencia de intereses de la arqueología histórico-cultural. Por lo tanto, vamos a ir viendo un énfasis en clasificaciones por modo y tipo, pero esto acompañado también por un interés en conocer más sobre el comportamiento humano. También es interesante señalar que la propuesta de Rowse muestra el proceder metodológico que comúnmente se utilizó por la arqueología histórico-cultural. Y también es bueno que vayan notando que hay muchos conceptos que Rowse menciona que muy posiblemente ustedes volverán a retomar en otros cursos de arqueología, como el curso de cerámica precolombina. Pero bueno, iniciemos notando que los conceptos más importantes de la lectura son los términos modo, tipo y clases. Pues según Rowse nos comenta, dependiendo de qué se quiera estudiar, así se debe delimitar la clasificación. Entonces, si el objetivo del estudio son los modos, hablamos de una clasificación analítica, y si el objetivo del estudio son los tipos, vamos a hablar de una clasificación taxonómica. Vamos viendo acá que Rowse nos comenta que los modos son un estándar o una costumbre que rige el comportamiento de los artesanos de una comunidad. Este comportamiento se transmite de generación en generación y puede extenderse de una comunidad a otra, es decir, que puede extenderse a distancias considerables. Tal vez para ir entendiendo mejor la lectura de Rowse, voy a retomar propuestas del manual elaborado por la profesora Gloria Rueda Sierman, el cual este manual lo voy a dejar en el folder compartido de la carpeta, en el folder compartido de la carpeta de OneDrive, en el folder llamado materiales adicionales. Retomando entonces el manual de Rueda Sierman, ella nos explica que el propósito de estudiar los modos cerámicos es clasificarlos de una manera temporal y espacial, en donde vamos a ver que cada tiesto tiene infinidad de atributos, pero también tienen determinadas clases de modos. Por lo tanto, podemos entender que los modos son atributos en la cerámica que van a evidenciar el comportamiento compartido y heredado de un grupo de artesanos. Continuemos ahora en la página 314. Aquí vemos que Rowse comenta que las clasificaciones modales, es decir, las clasificaciones analíticas, se basan en clasificaciones de las técnicas de manufactura, pues lo que se busca es clasificar la cerámica a partir del proceso tecnológico que realizó el artesano, para así poder ver esas costumbres compartidas y heredadas. Aquí es interesante que noten tanto ejes temáticos de la historia cultural como de esa arqueología que hemos denominado una arqueología transicional o una arqueología funcionalista. Acá podemos ver el interés no solo por el espacio-tiempo, es decir, un interés de la historia cultural, sino que también vemos intereses de esta arqueología funcionalista o arqueología transicional, en el sentido de que se busca entender ver al artesano detrás del objeto. Por el momento retomemos brevemente el manual de Rueda Sierman. Ella nos comenta que los principales modos considerados por los arqueólogos son la pasta, el acabado de superficie, la decoración y las formas. Formas como las asas, bordes, soportes. Y todo esto vemos que, si lo relacionamos con el artículo de Rowse, pues lo que busca es una clasificación para registrar el proceso de manufactura del artesano. Además, Rowse menciona que lo importante es estudiar los modos de manera independiente y no estudiar
no estudiar los modos de manera combinada. Y si nos movemos a la página 315, aquí vemos que Rawls menciona que existen dos tipos de modos. Los modos conceptuales, es decir, los modos según materia prima, forma, decoración, y también están los modos de procedimiento, es decir, los modos que evidencian las costumbres de manufactura y los usos de los artesanos. Pero ahora veamos qué nos comenta sobre las clasificaciones taxonómicas, es decir, clasificaciones por tipo. Aquí vemos que Rawls indica que los tipos también están basados en atributos según la relevancia cultural. Sin embargo, él sugiere que antes de realizar clasificaciones taxonómicas se deben realizar clasificaciones por modos. Por lo tanto, las clasificaciones taxonómicas, es decir, clasificaciones por tipo, deben basarse en clasificaciones analíticas. Esto con el fin de delimitar las clases, primero delimitar las clases o los grupos de modos. Para ejemplificar esto un poco mejor, retomemos el manual de Rea Sierman. Ella nos comenta que la combinación de modos corresponde a un tipo, es decir, un tipo es un conjunto de modos. Ella nos menciona que el análisis modal y tipológico es útil para establecer cronologías y estas estrategias pues han sido utilizadas en Costa Rica por la arqueología costarricense para la reconstrucción de secuencias cronológicas como las empleadas en diferentes regiones arqueológicas. Ahora movámonos a la página 316. Aquí vamos viendo que Rawls explica que hay varias maneras de hacer clasificaciones taxonómicas. Puede ser subdividiendo sistemáticamente los modos hasta hacer varias clases. Luego también se pueden muestrear de manera intuitiva hasta agrupar los artefactos en clases homogéneas. Otra opción es mediante técnicas estadísticas de muestreo, en donde primero se notan los modos significativos de cada artesano y luego se muestrean los grupos para obtener combinaciones más frecuentes de modos. También él nos menciona que el clasificador debe considerar cuántos modos diagnósticos son necesarios para conformar un tipo. Al respecto, pues Rawls explica que todavía no hay un consenso sobre qué modos son o no son diagnósticos, lo cual va a llevar a un análisis menos claro al momento de describir los tipos. Y si continuamos en la página 317, vamos viendo entonces que Rawls indica que el clasificador debe decidir cuántos tipos son diagnósticos, así como qué tipos se consideran diagnósticos. Aquí tal vez es importante señalar qué se está entendiendo por diagnóstico. Rawls se refiere por diagnóstico a las características mínimas o únicas que identifican a un tipo y que lo van a diferenciar pues del resto de tipos. También es relevante aclarar que usualmente en arqueología se seleccionan los modos diagnósticos basados en criterios de tiempo y espacio. Y esto refleja muy bien el interés del enfoque de la historia cultural. Vemos que Rawls menciona que los tipos pueden ser históricos, es decir, que se han seleccionado consciente o inconscientemente por relevancia espacio-temporal. También los tipos pueden ser descriptivos, es decir, que se refieren a la naturaleza intrínseca de cada artefacto. También vemos que el autor nos comenta que la clasificación taxonómica tiene como objetivo identificar nuevos artefactos desconocidos mediante estrategias comparativas. Es decir, una vez hecha la clasificación, los arqueólogos pueden estudiar artefactos en otras locaciones e identificar tipos similares. Esto también es muy relacionado con el uso de las unidades de análisis histórico-culturales. Por ejemplo, recuerden las áreas culturales. Entonces, vemos que los tipos compartidos en diferentes regiones indican una cultura temporalmente y regionalmente compartida. En la sección modos y tipos, el Rawls vuelve a retomar y señalar de manera más precisa los conceptos de modo, clase, clasificación analítica, tipo,
y clasificación taxonómica. De manera que movámonos a la página 318, donde él va a explicar que los modos son una unidad natural, son unidades, aquí dice son unidades naturales del estudio cultural, mientras que los tipos son unidades arbitrarias. Esto último se debe principalmente al sesgo de clasificatorio que tienen los arqueólogos, que están agrupando los modos. Sin embargo, esto no quiere decir que las agrupaciones hechas por los arqueólogos o las arqueólogas para realizar tipologías no tengan fundamento. Estas clasificaciones van a estar respaldadas por los modos compartidos. Sin embargo, siempre va a haber un sesgo porque pueden volver a reagruparse en n cantidad de tipos. Tanto en las páginas 317 como en la 318, Rawls va a sintetizar más puntualmente la discusión, esta discusión sobre modos y tipos que venían desarrollándose pues desde páginas anteriores. Y esto principalmente con el fin de ir construyendo su crítica respecto al uso de modos y tipos en arqueología. Pero continuemos en esta misma página, la 318. Acá es interesante notar la comparación entre el método clasificatorio del etnólogo y el método clasificatorio de la arqueología, para lo cual vemos que Rawls concluye que es el mismo método clasificatorio, pero que a diferencia del etnólogo, pues el arqueólogo carece de un informante que corrobore la clasificación, ya que como ustedes saben, pues se trabaja con individuos y sociedades que ya no existen en arqueología. Acá tal vez es interesante observar, a partir de esta comparación es interesante observar el énfasis por posicionar a la arqueología como una ciencia tan formal y tan sólida como la etnología. Planteamiento que ustedes pudieron leer con más detalle en el artículo de Stewart y Settler. Pero movámonos ahora a la sección utilidad del método. Aquí vemos que a partir de la crítica de Brew, Rawls hace un llamado de atención respecto a la pertinencia de hacer clasificaciones y lo importante que es vincularlas con las nuevas necesidades explicativas de la arqueología, es decir, necesidades explicativas que iban más allá de los intereses clásicos de la historia cultural. Nuevamente vemos entonces que esto refleja los intereses de la época por ir formalizando aún más a la arqueología como una ciencia capaz de contribuir con los intereses generales de la antropología, como bien es planteado en el artículo de Stewart y Settler. Pero ahora continuamos en la página 319. Acá vamos viendo cómo las clasificaciones analíticas y taxonómicas no son el fin en sí. Estas clasificaciones van a ser las bases para otros estudios y otras clasificaciones. En la sección que se titula Identificación de la cultura de un componente, en esta sección vamos a ver que para identificar un componente cultural Rawls sugiere que debe realizarse en términos de tipo descriptivo, es decir, tipo según la naturaleza intrínseca del tipo. Esto en primer lugar. Pero también puede hacerse según modos de procedimiento, es decir, según costumbres de manufactura y uso del artesano, y también podría hacerse según una clasificación según concepto, o sea, según la materia prima, forma o decoración. Pero él considera innecesario el uso del tipo histórico, es decir, el tipo para clasificar según variables espacio-temporales, pues para estos fines es mejor el tipo descriptivo. Adicionalmente, vemos que Rawls señala que esto debe entrelazarse con otra evidencia a nivel de asociaciones contextuales no artefactuales, como la información, por ejemplo, podría ser evidencia que no sea de objetos, sino más bien de carácter tal vez ambiental. Vemos que una vez identificados los componentes culturales, o sea, las clasificaciones de modos según concepto y procedimiento, que van a fundamentar las clasificaciones tipológicas descriptivas, se puede proceder a clasificar los componentes en culturas. Aquí lo importante de ir rescatando de este análisis son los pasos
que se elaboran para inferir y justificar las vinculaciones entre cultura material y grupos sociales. Vemos que primero se clasifica la cultura material en modos, luego en tipos, y en última instancia esto nos va a llevar a inferir sobre grupos sociales. Por lo tanto, vemos que en la sección titulada Clasificación de los componentes para delimitar culturas, aquí Rose explica que se requiere una clasificación tipológica. Él comenta que usualmente se utiliza de manera indiscriminada tanto modos conceptuales y de procedencia como tipos descriptivos e históricos. Sin embargo, si nos movemos aquí a la página 320, vemos que Rose tiene sus reservas respecto a construir culturas arqueológicas a partir de únicamente modos y tipos. Vemos que Rose muestra una postura que favorece más el uso de modos versus sobre los tipos y también la implementación de evidencia no artefactual. Lo relevante tal vez de ir comprendiendo es que Rose critica la forma en que usualmente los histórico-culturales realizaban sus inferencias sobre culturas arqueológicas. Esto a partir únicamente de tipologías, ya que como Rose señala, son combinaciones arbitrarias hechas por la persona investigadora. De manera que Rose favorece el uso de modos porque es el atributo mínimo o característica específica de un artefacto. Pero una vez concluida la delimitación de la cultura arqueológica, vemos que la siguiente etapa sería, la vemos aquí en la sección denominada la datación de componentes y culturas, es decir que una vez hecha la clasificación delimitada la cultura arqueológica, se procede a datarla. Vemos que al respecto Rose comenta que indudablemente esta clasificación pues debe basarse en tipos históricos. O sea, vemos que la clasificación, que la selección de los modos se basa en variables espacio-temporales. Posteriormente pues se procede a definir los periodos culturales. Esto lo vemos aquí en esta sección llamada delimitar periodos culturales. Al igual que para la datación de componentes y culturas, las clasificaciones tipológicas de carácter histórico son la herramienta más apropiada para realizar este paso. Además, en el caso del registro espacial de la cultura, en la sección Estudios de distribución cultural, Rose comenta que la estrategia más adecuada son las clasificaciones modales que permiten rastrear la persistencia y popularidad de los modos a lo largo del tiempo y también su difusión de un área a otra. Pero continuemos en la página 321. Por otra parte, aquí vamos viendo que en el caso de registrar cambios culturales, él desarrolla pues la sección llamada Estudio del Cambio Cultural. Acá vamos viendo que para realizar esta tarea él sugiere que las clasificaciones analíticas o por modo son la herramienta más adecuada. En síntesis podemos apreciar que la propuesta de Rose es una crítica a las clasificaciones clásicas de la arqueología histórico-cultural, las cuales se basaban principalmente en clasificaciones tipológicas. Sin embargo, vemos que él propone que para abordar nuevos intereses y temas, en algunas ocasiones es mejor implementar clasificaciones analíticas, es decir, clasificaciones por modos. Todo esto siempre visto desde una perspectiva quizás difusionista o de interacciones entre grupos sociales. Esto con el fin de poder explicar los modos compartidos entre regiones y periodos.